Ahí está, pero no sonó. Pero en algún un choque otra vez del sonido. A ver. Bien, listo. Bueno, entonces pues, vamos a seguir repasando ese tema de la estética y de la identidad. Pues en este caso, antes empezamos a hablar de cómo se percibe, cómo uno observador, cómo percibe, digamos, la estética de las personas, su performance, la manera de hablar, ¿cierto? Y todo esto. Pero acá nos vamos a comenzar a preguntar cómo se sienten las personas percibidas. Pues, cómo es uno cuando su identidad es la que cambia o cuando uno está desde el punto del ser observado. La vez pasada estamos hablando de los observadores, que había como unas filas de personas que iban a participar en un que lo vimos a distancia, ¿cierto? Eh, que lo estaban cayendo, no me querían hablar. Eso, según la entrevista de trabajo, entonces estamos juzgando, ¿cierto? Estamos siendo observadores, siendo la sociedad que determina, ¿cierto? O jerarquiza según cómo se ven las personas, según cómo actúan. Hasta ustedes notaron la manera que estaba sentada una de las personas, ¿cierto? Y a partir de eso, pues juzgamos y emitimos un juicio. Acá vamos a hacer lo contrario, entonces aquí ya estamos desde la perspectiva de quien observa y vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Listo? Entonces, esto lo hemos visto varias veces. ¿Se acuerdan que este es como los niveles de percepción? Donde uno, digamos, lo primero que uno ve antes de involucrar emociones, y sentidos, impulsos y todo eso, lo primero que uno ve son estímulos. Entonces, ¿de qué color es eso? Uno lo ve como rosado, como fucsia, ¿cierto? Y si, digamos, esto no significa nada para uno, pues uno no va a pasar de ahí. Por lo menos es la primera impresión que uno tiene. Como ustedes con las personas como siguen. Entonces, que era mujer, que era alta, que era encorvada, que era hombre, que era recto, que era muy tieso y muy majo, ¿sí? Y luego lo que va a pasar es que a partir de, digamos, los horizontes sociales o los entornos sociales donde uno esté inmerso, pues comenzamos a darle primero como otros objetivos más a nivel simbólico. O sea, ahí dice simbólico, entonces, primero es cómo se percibe, pues descriptivamente cómo es, cómo se conoce, y pues cómo entendemos lo que está pasando, pues a partir de una interpretación que se da en sociedad, a uno le enseñan, ¿cierto? Cuando algo es bueno, es caro, es lujoso. ¿Sí? Al principio del semestre tuvimos unas exposiciones muy interesantes donde hablaban, digamos, del celular como signo, un teléfono, el celular como signo, entonces algunas personas salían diciendo, este celular para algunas personas proyecta estatus. ¿Cierto? Es que para mí no, pero para las personas, entonces miren la diferencia cuando uno está hablando de sociedad o cuando uno está hablando de individuo. Pero, vamos a, ya aquí en lo afectivo, sí son las construcciones individuales. Es decir, lo que para uno aquí en la intimidad significa eso que estamos proyectando. Entonces, ¿qué te hace sentir eso? Entonces, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo interpreto en sociedad? Y cómo lo siento pues acá íntimamente. Son como esos niveles y eso está tremendamente enlazado con todos los patrones de identidad. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de las creencias, del escalafón social, las conexiones? Eh, también, digamos, hablando de esa construcción en sociedad, el lenguaje, que ustedes, digamos, son, yo creo que son las personas más expertas en lenguaje, porque cuántas asignaturas ven de lenguaje, cuántos talleres, un montón, ¿cierto? Teorías, comunicación, talleres, prensa, argumentación, todo va, digamos, en el orden de cómo semánticamente, es decir, de cómo los objetos se significan, cómo la sintaxis, cómo las intenciones, hasta la puntuación. Lo que pasa es que he tenido, digamos, la fortuna de revisar algunos trabajos de ustedes, de compañeros de ustedes, o cuando escriben y son muy buenos, muy buenos. Entonces, una formación muy buena en lenguaje. Entonces, esto es súper importante que lo pillemos. Resulta que ¿se acuerdan que cuando uno hablaba de sociedad, uno tiende a imitar lo que diga la mayoría? El tema es que históricamente las mayorías han sido influenciadas por ciertas narrativas, en nuestro caso, que somos colombianos y tal, occidentalizadas, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Pues que todo lo que venga de Occidente, o sea, Europa, España, Estados Unidos, pues va a estar muy presente en los productos culturales que consumimos. Si no, presta atención ustedes que veían cuando eran niños, que los muñequitos de dónde se acuerdan, ¿cierto? Uno no ve teatro, títeres de acá, no, eso
no es muy común. Los medios de comunicación, la música que uno escucha, casi siempre viene de afuera. Digamos, y eso se dice marginalmente, es decir, como que en menor proporción vamos a tener una presencia pues de cultura local. Ahorita es que no digamos, o dependiendo de los lugares, en la Camacho se ve mucho de cultura local porque es que los invitamos nos invitamos a percibir eso, porque venimos de lugares muy sabrosos, pues con mucha carne para comer, porque se reinventan la manera de hablar español, porque se hacen preguntas. Pero eso afuera acá, eso no ocurre, no consume afuera y ya queda. ¿Eso qué quiere decir? Pues resulta que los occidentales venga por acá. De nada, como no va tan rápido como estamos metidos en esta vuelta del capitalismo, el progreso, la realización personal y todo lo que hemos venido hablando antes de estas narrativas, eso ya para allá y pues pasando por encima de todo el mundo, ojalá para llegar de primero. Esto es más o menos lo que uno le enseñan, lo que uno consume en estas narrativas, donde hay unas masculinidades dominantes, como las que vimos en las personas que estaban esperando la entrevista de trabajo. Entonces, o ganaba la persona que era es, performáticamente más, que performaba mejor lo masculino, o que eran más blancos, o que tenían rasgos como europeos, sí, que eran como rubios. Estamos programados, la sociedad nos ha programado para responder a esos signos, ¿cierto? Y también, digamos, vamos a adquirir hábitos como la simplificación o como que restarle importancia a los detalles de la vida cotidiana. Todo eso nos va a llevar, digamos, a un empobrecimiento del lenguaje y un empobrecimiento de las maneras de percibir y de conocer. Es decir, que pasamos superficialmente por la vida, como estamos ocupados trabajando y siendo exitosos, ¿cierto? O haciendo lo que la sociedad nos demanda, como que no le tomamos el espacio para reflexionar ante la riqueza pues de la cotidianidad que vivimos a veces. Traigo tres o cuatro ejemplos. Todos estos ejemplos son sacados de este, esta fuente está muy bacana, miren que está calientica todavía, 2020, y un poco va a hablar, digamos, del empobrecimiento del lenguaje y de cómo excluyen identidades o uno debe ser excluido, y según pues, la identidad que posee, si es hombre, si es latino, si es mujer, si es joven, si tiene rasgos, si tiene, digamos, una identidad étnica marcada, entonces como que eso, un poco la reflexión va sobre eso, si le interesa, pues ahí queda ahorita, pues, le pueden tomar una foto. Entonces, lo primero que tenemos es la palabra hombre. Entonces, ¿qué significa en la... Pensemos, vamos a ver cómo para ustedes qué significa la palabra hombre. Y esa sonrisa lo que quiere decir es que ¿qué me está queriendo preguntar este profesor? Si es lo que quiere que yo conteste en sociedad, pues lo que yo pienso en realidad es, y esa sonrisa, eso que diríamos, un hombre, ¿cierto? Pero entonces, la reflexión que hay que hacer acá es exactamente ese corto que ustedes están teniendo. ¿Qué quieren que les responda? Lo que está socialmente aceptado, lo que me dice lo objetivo, la literatura, esto, o lo que de verdad pienso en mi intimidad. Pues efectivamente lo que dice es que la sociedad, los estándares nos dicen que hombre, sí, digamos, está conectado representando toda la humanidad, ¿cierto? Pero el tema con esto es que para Occidente, ¿el hombre qué es? ¿A quién se imaginan? ¿A Donald Trump? Muy posiblemente se imaginan a Donald Trump, alguien con plata, realizado, rubio, que hable fuerte, que sea cruel, ojalá misógino, ¿cierto? Y ojalá testarudo, que es como lo que representa ese señor como símbolo, ¿vale? Y lo que venía representando durante mucho tiempo, mucho de la etapa moderna, es decir, desde que se inventa la escritura, la ciencia, que hablamos de modernidad, ¿se acuerdan? Hasta 2008. En 2008 se abre la puerta para la cultura woke, se acaba de cerrar, dándole un portazo en la cara, digamos, a todas las minorías, y vuelve a arrancar, digamos, un proceso muy parecido al que tenemos aquí. Es decir, como masculinidades occidentalizadas, blancas, dominantes, que hablan, ojalá, en inglés, ojalá en una lengua europea como español, portugués, inglés o francés. De pronto alemán, pero dentro de esas cosas. Las otras lenguas no existen, no son importantes. Las otras maneras de conocer no son importantes. Entonces, esa perspectiva. Pero entonces, todo lo que dice es que como estamos tan, digamos, colonizados de pensamiento con esto, pues nos perdemos que, digamos, no solamente es hombre, sino que también es mujer, que también es abuelo, que también es un niño, que también otras formas de vida, ¿vale? Que están contenidas dentro de esta humanidad. Otras expresiones de género, otras identidades. Un poco se pierde todo eso y no pasa por encima haciendo daño. ¿Y qué tal si usted no es hombre europeo, rubio,
¿cierto? ¿Qué pasa con su reconocimiento y su participación a nivel de sociedad? ¿Vale? Entonces, últimamente, digamos, en el lugar donde estoy, trabajando, no acá, sino en otro lado, veo mucho esto, porque la escuela fue fundada por, primero, un enfoque muy juvenil, y segundo, un alemán, digamos, es el primero que llega, un señor de ascendencia alemana, era alemán, sí, radicado en Colombia, es quien funda la escuela de diseño, o el departamento de diseño. Entonces, los valores y todo han sido, digamos, promovidos y la cosa ya funciona muy diferente acá. Digamos, acá tenemos mucha presencia femenina, personas, mujeres que hablan muy duro, ¿sí? Una completa armonía con la masculinidad que tienen los compañeros, una riqueza de cultura. Entonces, ustedes bailan así, se ríen, hacen comentarios. Allá no se ve eso. No se ve eso, ninguna masculinidad, ojalá enfocada a las personas que eran del centro del país y ya estuvo. Se ve, digamos, una pregunta, acá se ve un de acuerdo. No se sabe, digamos, no hay un murmullo, allá sí. Entonces, miren que la dinámica de poder cuando uno acosa, cuando uno, digamos, se vuelve victimario de otra persona, cuando tiene el poder y, digamos, se siente cómodo para hacerlo, ¿cierto? Si, digamos, en ese momento, allá las masculinidades, si uno siente que los que son hombres blancos, mayores, que viven en el centro del país, ¿cierto? Que tienen un nivel educativo, se sienten con el poder de hacerlo, lo van a hacer. Y lo hacen, y hay muchos casos. ¿Sí? Entonces, escuelas de ingeniería con victimarios que, digamos, ejercen violencia y uno no entiende muy bien cómo es la coerción social, cómo se están castigando de forma muy clara. Siguen ahí trabajando, ¿vale? No solamente en el departamento de ciencia, sino en varios departamentos, digamos, de la escuela infantil. Entonces, entonces les pregunté eso porque es que los estudiantes estaban, ustedes lo sienten, ¿cierto? Eso les llega. Entonces me dicen, no, no se ha dado cuenta, ¿por qué será? Las dinámicas de poder, miren que la diversidad de pensamiento y la no concentración, digamos, de poder en las identidades, tiene, digamos, sus frutos buenos, que no hay espacio para la violencia porque es que la dinámica es diferente, ¿cierto? Si te van a victimizar, como que tenés el poder suficiente para decir, ¿qué le pasa? ¿Cierto? Vaya para el baño, no sé, ¿vale? Entonces, creo que es un ejemplo muy interesante. Entonces, sigue pasando con esto. América, ¿qué significa América? Vuelve a pasar lo mismo, ¿cierto? Como que, ¿qué me está queriendo preguntar? Es los americanos, ¿cierto? O es toda América con su plurilétrica, plurilesia, plurilingüística, con toda su historia. Lo que pasa es que, digamos, es un conocimiento, un continente donde arrasaron con todo. Al menos en la parte de acá, uno lee libros de historia o historiadores que dicen como que los norteamericanos tuvieron éxito en su colonia porque exterminaron digamos, toda la cultura que estaba allá. Terminada más o menos hasta aquí. Aquí ya en Panamá comienza a pasar algo diferente. En Colombia somos tan mestizos porque es que, digamos, los pueblos que se sentaron lograron sobrevivir. Pues también es porque la geografía le daba cobijo para que los españoles no los persiguieran sentados, ¿cierto? Pero acá, pues con toda esta llanura, pues llegaban con los mosquetes y con todo matando a todo el mundo a los, se saben de pronto nombres de tribus de acá, les llamaban vulgarmente piel roja, ¿cierto? Pero eran como estos pueblos autóctonos, todos fueron exterminados completamente, no hay vestigio de ellos, hay como una o dos familias, generalmente son personas que tienen muchos problemas de identidad, entonces son borrachos, sin hogar, como, no es como acá que son los cabildos que la constitución o el gobierno les manda una plata, hay como unas discusiones ahí, ustedes saben, pero existen. La mera existencia y el conocimiento ya es una cosa. Acá no ocurre eso. Entonces, esta vaina es tan compleja que en el idioma inglés, que es un idioma, digamos, angloparlante, que viene, franco, anglófono, bueno, usted me corrige, sabemos de los años, eh, que viene de Europa, que viene, digamos, con todo ese pensamiento, es tan así que ellos se refieren a América en el lenguaje, no dicen gringo, ni dicen norteamericano, ni estadounidense, sino que dicen americano, East America, y listo. Y ya, y se simplifica de esa manera. Pero entonces eso lo que hace es que digamos, como se conciba la cosa es muy diferente, porque uno va a buscar qué es un americano y dice, o blanco, ¿cierto? Nativo acá, y ojalá viva en los suburbios, ojalá gane 100.000 dólares al año. ¿Sí? Digamos que todo eso está conectado como significado. ¿Listo? Entonces, reflexiones, ¿vale? Para que sepamos a qué estamos jugando, ¿cierto?
Y sepamos que cuando vamos a utilizar la palabra, eso denota todo un universo, digamos, de lo que le estamos entregando a la persona que nos lee. Dentro digamos, referencia que les decía ahorita, aparece este ejemplo que es el cuento de Caperucita Roja. Pero pensemos en Caperucita Roja como representación de todos los em, productos de consumo cultural que nos comemos día a día, que, digamos, conforman nuestra identidad. O sea, todo lo que venga de TikTok, todo lo que venga de Hollywood, todo lo que, digamos, todas esas producciones culturales van haciendo parte de lo que llevamos acá, de esos valores y de esas creencias. ¿Qué es lo que pasa con esto? Es que cuando uno determina esta identidad, que se llama caperucita, no sé muy bien, debe llamarse como Red Hood y algo así en inglés, como Red de roja y Hood de capuchita, no sé cómo se llama en inglés, determinamos que es femenina, joven, inocente, frágil y delicada. Entonces acá ya, digamos, hay unas descripciones que nos sitúan en un panorama de poder, ¿cierto? Donde esa identidad va a tener que lidiar de manera desigual con otros. Seguimos en el cuento, ¿saben de qué trata el cuento, cierto? Entonces ya iba para donde la abuela, a la abuela. La abuela es femenina, vieja, impotente, frágil y delicada. De nuevo, el panorama del poder relacionado con el género y con la edad salta a la vista. En comparación con los dos personajes masculinos, que son el lobo en esta vez, como él pierde, termina siendo el malo. Ojo que siempre que alguien pierda, va a ser el malo. ¿Han notado eso? Los malos siempre son perdedores y los perdedores siempre son los malos. ¿Por qué? Porque es que debe ser visto la figura de que está Miguel Arcángel, que él está pintando en la cabeza al diablo porque es el malo creativo. Entonces, eso queda como se controla el poder y por ende las comunicaciones, todo se construye una narrativa, pues poniendo, enalteciendo a la figura. Va a pasar lo mismo acá. Entonces, el lobo versus el leñador. Digamos que el leñador vamos a decirlo así, igual el leñador mató al lobo, no le hizo un juicio justo, estamos hablando como de derecho. Entonces, él no fue sometido a un juicio justo, no tuvo un castigo social, sino que el leñador le abre el estómago, le saca las dos víctimas, le mete piedras y lo deja que se vaya y muera de hambre. No sé eso, digamos, si fue justo o fue injusto, pero él, aunque haya hecho eso como fue el héroe, no pasa nada, ¿vale? Pero miremos, entonces, masculino, mayor, malicioso, peligroso, agresivo y voraz. Su condición de poder, como les decía que estamos describiendo, es diferente a esta. ¿Cierto? Yo creo que si Caperucita de un lobo no le va a hablar en el, y cómo no va a ver que no es la abuela sino el lobo. Es absurdo, pero si ustedes ven cómo programan a las diferentes identidades, son así, como nos muestran em, figuras femeninas totalmente inocentes que caían del zarzo en las películas y así, yo, ¿cómo no se da cuenta? O no, no vaya por ahí que la van a matar, hombre. Vale, entonces como que nos programan de esta manera y de esta manera también. Y finalmente, ninguno de los tres puede ser, es decir, no puede existir la narrativa sin el héroe, digamos que este es Donald Trump, ¿sí? Entonces, masculino, vigoroso, potente, fuerte y heroico. Es tanto así que durante las campañas de Donald Trump, como, no como presidente, sino como símbolo de lo que representa el americano, digámoslo así, o esta figura potente, o omnipotente, perdón, eh, decían que Biden estaba viejo, tenía, frágil y pues delicado, estaba pues como enfermito de la cabeza. Digamos que lo que nos muestran los medios, uno dice, bueno, mentira no era, ¿no? Pero lo que digo es que estas narrativas, esta identidad, utilizada como argumento de campaña y le dio resultado. Tanto así que el man le disparó y sale alzando el puño, porque estaba metido en el papel. ¿Listo? Pillamos hasta acá qué es lo que se quiere decir en cuanto al poder, ¿verdad? Entonces, lo que pasa es que esto tiene efecto en cómo se marcan los caminos de vida y por ende las experiencias estéticas. Es decir, para algunas personas la entrevista de trabajo es un lugar donde está cómodo. Para otras personas la entrevista de trabajo es un lugar donde va a perder, donde se siente nada, donde, digamos, no la entrevista de trabajo, sino los espacios sociales pueden llegar a ser em, como limitantes, como con barreras para que desempeñe y ejerza su libertad de sentir. ¿Sí? Como que no, nunca va a alcanzar a satisfacer todas sus necesidades, nunca va a estar contento, nunca va a estar satisfecho. ¿Listo? Eso luego que hace, pues que haya un estallido social de alguna manera, no como los que vimos, o sea, así como los que vimos, ¿cierto? Donde tenemos una clase dominante tratando de oprimir a la población a partir, digamos, del acceso a productos. Es un muy buen ejemplo.
¿Y qué hizo? Pues que la población pues estallara, porque es que no hay justicia, no hay equilibrio. Bueno, entonces, algunas preguntas que surgen a partir del pues, cuestionarse sobre la identidad. Entonces, ¿cómo es ser feliz? O sea, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? ¿Es tan difícil conseguir trabajo? Sí. ¿Cuántas maneras hay de vestir bien? Porque es que digamos, el performance también que está limitado por el poder, también tiene que ver con eso. Es lo más importante para uno. Lo que dice la sociedad, lo que, por ejemplo, si el profesor pregunta qué significa hombre, ¿qué es más importante? ¿Lo que pienso yo o lo que espera que diga la sociedad o el profesor que está, digamos, representando a la sociedad en este momento? ¿Listo? Entonces aparece pues, un idioma funcional. Entonces la idea es como que se valga en las maneras de construir realidad la diversidad, que se valga en las maneras de comunicar y de, digamos, de dejar la marca comunicada después. Todas esas cosas que a veces uno da por sentado, pero pues que pueden llegar a oprimir, hacer daño o, digamos, dejar, como se dice, como no reconocer la existencia de otras identidades. Entonces, un poco, ahora vamos a preguntarnos si la identidad es individual o colectiva, ¿vale? ¿Qué piensan ustedes? ¿Es individual? Ok. Ok. ¿Alguien piensa, también ustedes están de acuerdo en que es individual o es individual? Listo. Entonces, al final volvemos a hacer la pregunta, a ver si sigue siendo individual o qué. ¿Listo? Entonces, bueno. Entonces, ¿se acuerdan cuando vimos estos garabaticos que eran más o menos, está por aquí? Era como que estaba el ser en la mitad, luego estaba el performance, luego estaba, digamos, ese social, que hace referencia a estos garabatos que están. Y el cuerpo estaba como el entorno que contenía todo. Eso lo vimos al principio del semestre. Esto quedan como esas dimensiones de la estética desde una perspectiva humana. Lo que estamos viendo acá y lo que vamos a ver aquí más adelantico, que es como una articulación un poquito más fuerte con las identidades, significa que ese performance, esa manera de construirme, está muy ligada al otro, a la otredad. La otra es todo aquello que sea como externo a mi corporalidad, a mi ser, todo eso es una otra, ojalá que sea distinto y ojalá que, digamos, me permita como entenderme a mí viéndolo, como que no es, sino hasta que el otro te concibe y luego yo resignifico ese contexto. Entonces lo que estamos viendo acá es que esas capitas, ¿sí? Están conectadas y, digamos, va a haber una reacción de lo que yo tengo acá adentro con lo que tengo afuera. ¿Listo? Lo que yo tengo acá adentro, que le podemos llamar la subjetividad, también va a contener a la manera que yo percibo, siento, creo, es decir, partes individuales o se llama íntimas de la identidad. ¿Listo? De cómo yo me percibo. Y, digamos, se ven así distorsionados estos garabatos porque es que el otro, con su mera presencia, puede llegar a transformar lo que soy yo. ¿Cómo así? Entonces, digamos que eh, ustedes se vendrían a clase con chal y corbata. ¿De qué depende? A todas las clases. Todos los días. No, es un día cualquiera. Imagínense que en este salón, con las personas que tienen, ustedes van entrando, ¿sí? Con chal y corbata. ¿Qué pasaría? ¿Normal? ¿Para ti normal? ¿Qué opinan que pasaría en este salón con la gente, con los que estén allí? ¿Qué pasaría? ¿No es normal? Esa es la sociedad reacciona al respecto. Perfecto.
Listo. Pero miren lo que estamos haciendo. Entonces, miren lo que decimos. Y imaginemos que estas cuatro paredes, seis paredes, de hecho, el piso, van a representar este círculo grande que es el entorno. ¿Listo? Que es como el aula de clase. Y las normas, sí, acuerdos y reglas establecidos, tanto por, digamos, la institución como con las personas que lo habitan. ¿Vale? Entonces, lo normal es todo aquello que nos falte a la vista, que no sea problemático para el grupo. Y lo primero que yo esperaría es que si uno entra así arreglado, eh, Harley, es que se llama Harley, va a pegar un grito. Es lo que yo esperaría. Luego vienen las carcajadas del otro lado, luego acá habría, digamos, un murmullo, y eso pues uno lo siente, ¿cierto? Y al final, probablemente en 2 o 3 días repitiéndose, pues el comportamiento uno ya cambia, y uno pues más bien se viene con un poquito y se ve normalito, porque la mayoría de las personas, no, digamos, hay un espectro dentro de lo que hay personas que son muy susceptibles a eso, entonces tienen una personalidad o más fuerte o simplemente no son sensibles a los códigos sociales. Pero ese aspecto ya se llama autismo, ¿sí? Que se dificulta leer ese tipo de dinámicas. Pero hay otras que hay gente que les gusta ser disruptiva, pero otras personas que son un poco más sensibles a eso y que se van digamos, como no quieren en general llamar mucho la atención, lo que hacen es que se ajustan rápidamente y que son como la mayoría de las personas. Si pillan, entonces, aunque no tenga creencias, valores ni maneras, la sociedad es como si fuéramos como si nuestras maneras de ser fueran hechas de agua, ¿cierto? Entonces, cada que uno entra a un entorno distinto, pues esas maneras de ser van a tender a acomodarse hasta que, o sea, a acomodarse a la norma social, hasta que la misma sociedad demande que hay que ser cambio, ¿sí? Como que comienzan voy a decirlo así, como que a partir de likes son capaces de cambiar los acuerdos sociales, ¿sí? Por participación, por aprobación, hasta que cambia la cosa. ¿Listo? Pero, digamos, al menos esas partes visibles de la identidad van a ser moldeables por la sociedad. ¿Vale? Listo. Ahorita vamos a hablar, digamos, de a qué se refieren esas partes de la identidad. ¿Por qué? Porque la idea es que el día de hoy, más o menos en la segunda hora, comencemos a trabajar. ¿Cómo será que guardo esto? Comencemos a trabajar, ya pues es un tallercito, pero hace parte de lo que se entregaría para el trabajo final de la asignatura. ¿Listo? Que ya pues, es un videoclip que se basa en la experiencia estética de una entidad que definamos. ¿Cómo así? ¿Cómo se siente una persona que definamos en un momento de su día? Y la idea es que a partir de un videoclip, que puede ser un TikTok, puede ser un video, puede ser un cortísimo cortometraje, ¿cómo se llama? Esos documentales que son de un minuto, o esos clips que son de un minuto, como tal, es una cosa así, pueda llegar a dar a entender, o sea, transmitir la emoción que está sintiendo la persona, que son los compañeros. Eso es lo que hay que hacer y pues yo les voy marcando pues cuál es el paso a paso. ¿Listo? Para ese paso a paso, lo primero que vamos a hacer es construir el perfil de la persona. ¿Se acuerdan? Como qué siente, quién es, de dónde vive, qué cree. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, hablemos un momentico sobre eso, donde en cuanto a lo físico, nos vamos a referir, por ejemplo, a la forma de su cuerpo, a cómo tiene el cabello, ¿sí? A cómo se mueve, cómo habla, cómo se expresa, ¿vale? Cómo tiene los ojos, cuál es la distribución, digamos, armónica de su cara, cómo se comportan las partes de su cuerpo con el todo. ¿Por qué? Porque es que eso siempre está, sobre todo, pues, yo creo que en todas las formas de vida, siempre el físico va a importar porque va a representar pues lo que uno se supone, lo que uno lleva acá adentro, ¿sí? Si uno es saludable, si uno tiene buenos hábitos, si uno cree, si uno opina, si uno participa, o lo que sea que demanda el canon donde estemos participando. Un ejemplo acá puede ser que hacia los 2000 el canon era que fuéramos muy delgados, extremadamente delgados, tanto hombres como mujeres, muy delgaditos, ¿sí? Y hombres con ropas muy anchas, mujeres con pantalones anchos, con bolsillos y tal, porque veníamos de toda la onda militar, de todos los 90 y con los crop tops, y, digamos, mostrando algo de piel. ¿Se acuerdan cuando vimos los videos de los Backstreet Boys y eso? Mucha piel, mucha sensualidad, mucho al aire libre, piel al aire, ¿cierto?
Y eso iba a ser así, muy cargado de esa manera, más o menos hasta 2008, que aparecen identidades como las Kardashian, como que comienza a aparecer el mercado latinoamericano, que somos un poquito más rellejitos, cachetones, caderas marcadas, ¿cierto? Los labios carnosos, y esta cosa comienza a cambiar, lo físico, y se ve aceptada, rechazada, pero lo que está pasando ahorita es que hay una mistura, como estamos volviendo a los 2000, como en ese sentido, hay una mixtura muy interesante de eso, más porque estamos siendo golpeados por toda la ola asiática, donde esos berracos, como solo comen arroz, son muy flaquitos. ¿Qué está pasando? En los colegios tenemos personas, pues como trabajé en un colegio hasta hace poco, personas con muchos problemas alimenticios, porque la fisionomía de uno como latino es que ser cachetón, ¿cierto? Tener barriga, ser bajito, ser gruesito de caderas y todo esto de las piernas. eh, es muy frustrante porque la identidad de ellos la están construyendo con unos referentes externos, ¿cierto? Pero con unos ideales, digamos, con unas realidades biológicas que son muy difíciles de alcanzar, ¿vale? Entonces miren la situación en que uno puede llegar a poner a alguien desde su descripción física. Y a esto pongámosle además que está volviendo el símbolo de lo occidental. Vamos a ver hasta qué punto, pero está pegando otra vez muy duro, digamos, hablando de esto de los 2000. Y pues ya saben, entonces, rubios, esbeltos, exitosos, entonces, muy bien vestidos, entonces, con cosas de marca y todo lo demás, entonces, pues, ¿qué puede llegar a significar eso para la percepción estética o la experiencia estética de alguien? El poder adquisitivo, este, digamos, lo estoy poniendo como de más común hacia más interesante, ¿listo? Entonces, el poder adquisitivo, aquí estaría representado también las conexiones sociales, las capacidades, o las llaves de acceso a diferentes, a otras partes de la vida, como el nivel educativo, las conexiones sociales que estaba hablando antes, el mismo ornamento, ¿cierto? Porque digamos que la plata, pues, demarca un lugar de cosas y la infraestructura necesaria para uno hacer determinadas cosas. Como si usted tiene carros, usted vive en determinado lugar, lejos, cerca de los lugares, pues, donde se congrega la sociedad. Ese sentido, digamos, es importante. Y, digamos, como conexión con las otras partes de la identidad, que son la vestimenta, ¿sí? Como les acabo de decir, esta cosa, digamos, es el primer, la primera impresión que tenemos, digamos, de cómo se proyectan las personas con esa identidad según lo que ellos creen, o bueno, lo que nosotros creemos que espera la sociedad de nosotros. Tenemos una diversidad grandísima, pero entonces, miren, tenemos acá desde lo más oscuro hasta lo más estilizado, ¿cierto? Eso es como muy metal, como estético, no sé qué. Y acá tenemos algo más como tal, ¿sí? Acá tenemos más como Iggy Pop, y acá tenemos, este no se alcanza a ver muy bien, pero es muy chistoso que esto es como una pasarela de hace un par de años, hace unos 4 años, donde teníamos moda top basada en la vestimenta de las personas sin hogar de determinado lugar del mundo. Es muy chistoso cómo cambia eso. Pero entonces es como si criticáramos al consumismo o alabáramos a la base de la sociedad, que son los más jodidos de todos, ¿vale? Pero como en otro lugar son los valores muy raros. Pero entonces, lo que pasa con esto es que, así como ustedes evaluaron a las personas que estaban en la fila haciendo la espera para la entrevista de trabajo, así mismo la sociedad funciona siempre. Con esos primeros vistazos, esas vestimentas, la ropa, como, como si estuviéramos vestidos de palabras de quiénes somos, y como si fuera un diario que pudiéramos leer, van a funcionar muy, muy bien para eso, si vamos a analizar personas o si nos vamos a analizar a nosotros mismos. Funciona muy bien. No representa la intimidad, pero sí representa lo que estoy dispuesto a mostrar en el mundo. ¿Listo? Ahora la edad. Entonces, digamos que la edad está repartida entre lo que importa para el mercado, que está más o menos acá, de lo que no importa para el mercado. Entonces, para entender esto, pensemos en el COVID, ¿sí? La era del COVID. ¿Quiénes eran importantes? ¿Quiénes fueron vacunados? Bueno, los que fueron vacunados de último fueron estos. ¿Listo? Luego estos, pero ¿para qué? Para que no significaran un golpe al sistema de salud, ¿sí? Porque igual pues el mercado, igual fueron que les pegó más duro la enfermedad. La enfermedad hubiera sido una arma biológica, fue exitosa porque mató a gran parte de la población adulta mayor en Occidente. Entonces como que se alivianaron, puedo decirlo así, los sistemas pensionales, ¿vale? Entonces, digamos, si fue de esa manera, el cumpleaños fue un éxito. Si no, pues
quienes, digamos, estaban con, digamos, en mejores posiciones, pues estas personas que trabajaban desde la casa, ¿cierto? A quienes les daban, digamos, quienes tuvieron acceso a los tres primeros dosis de vacunación, las personas que eran trabajadoras, mientras que los niños esperaban que porque no había pruebas, que porque no sé qué, y los mantuvieron encerraditos, porque pues no eran tan importantes para el entorno laboral. Eso escalémoslo digamos, al resto de las narrativas. Em, pues, digamos, son los exitosos, quienes tienen mayor poder de la palabra, al menos en estas sociedades occidentalizadas, los mayores, ¿sí? Y la sabiduría ancestral como que no están valorados, como en otras culturas, ¿cierto? Y estas de acá pues terminan siendo víctimas en casi todos los episodios de violencia, como los que conocemos y como los de la semana pasada, por ejemplo. Pues tenemos el mundo de los escándalos de violencia sexual, por ejemplo, casi toda dirigida hacia menores. Entonces, la niña secuestrada por el pastor que le iba y los chicos del ICBF, ¿sí? Que fueron victimizados pues, por esta persona. Como que una situación de poder, una situación de no participación, ¿cierto? En el mercado y pues todo lo que ocurre alrededor de eso. ¿Vamos? Entonces, la edad como diferenciador en... Me preocupa que no escucho ruido, de pronto es que están llamando. No, es que desde el grupo de comunicación a veces están diciendo como que vamos volando, pues vamos bien, no han dicho nada. Listo. Edad como diferenciador, ahora tenemos la educación, acá podríamos hablar como, aparte de la educación, de lo cognitivo. Entonces, no solamente de los escalafones y los diplomas que yo tengo, donde hablábamos que la plata, el entorno, el lugar donde uno vive, como que es una clave para poder acceder a esto, y que en la sociedad como que esto se reconoce, como uno sabe, como uno habla, como uno se comporta. Pero aquí podríamos hablar también de las capacidades cognitivas. Digamos, qué habilidades, digamos, en el colegio, sobre todo en los colegios oficiales de acá en Colombia, se valora, o al menos se valora, o no sé ustedes qué opinan, la memoria. Uno puede memorizar grandes cantidades de información y repetirlas como yo. Pero uno sale a la vida y la vida no se trata de memoria, sino que se trata como de otras cosas, de conexiones, de habilidades sociales, de argumentación, de capacidad de hacer vínculos, ¿cierto? Pero pues, al menos en algunos escalafones de la, como que esas habilidades no son tenidas en cuenta o discriminamos a las personas por no tener ciertas capacidades, como la matemática, como la gramática. Vemos en redes sociales que la gente, aunque no escriba muy bien una cosa, si está bien escrito, como una ortografía, no tiene ataque, ¿cierto? Pero alguna persona se equivoca con una vez y de una vez su opinión queda relegada al no su importante, porque no sabe escribir, ¿vale? Si habla o no habla varios idiomas, si conoce o no conoce no determinadas películas, si no va al museo, si no sabe algo conocido tal autor, si no sabe los nombres de los de la Casa de los Famosos, ¿sí? Eh, entonces, pues acá, digamos, el apartado cognitivo, la educación, pues va a ser también un determinante para cómo entra, digamos, en contraste eso. Y esta es muy bacana, esta aquí, las creencias, porque aquí tenemos las maneras de conocer, las maneras de interpretar ese mundo exterior. Entonces, si es la ciencia, si es la religión, si es las inclinaciones políticas, si es el horóscopo. Entonces, hace un tiempo estaba muy chistoso como que dos personas se iban a conocer. Entonces, digamos, ¿qué signo es lo primero que pregunto? No, ¿qué Géminis? No, 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 no somos compatibles según mi horóscopo. Hay una cosa que llaman es que justicia epistémica, y eso es lo que dice, es como que son válidas todas las maneras de conocer, aunque nos lleguen a parecer absurdas, pues interesante es uno llegar a escuchar a las personas que conocen o creen de una manera diferente a la de uno. ¿Por qué? Porque si no terminamos todos pensando lo mismo igualito, ¿y qué pasa ahí? Pues nos volvemos todos adictos a TikTok, encerrados en una caja, ¿vale? Entonces, como que rechazar o tener en cuenta esto como una etiqueta pues a la que reacciona de una manera bien fuerte la sociedad. Y luego tenemos el género. Bueno, este sí es controversial porque en los últimos años aparecen como 21 más o menos, 21 géneros. ¿Está bien? Múltiples, o sea, uno si mucho cuenta 5. Es un trans, un hetero, un homosexual y un pansexual o algo así, ¿cierto? ¿A cuál? Ya, el primero. ¿Sí?
Porque una cosa es que uno se travestía y otra cosa transexual o transgénero, es diferente. Entonces, porque uno es el performance y otro es digamos, la forma, pero el cuerpo. Una cosa bien interesante, pero es de que hay como 21, ¿sí? Em, y dependiendo uno en la sociedad en la que esté, en el momento en el que estemos, lo que les he estado diciendo, que pues está volviendo otra vez toda la onda occidental, que rechaza, que señala. Eh, o sea, está tan grave la cosa que vi hace un tiempo como que a los que les dije, las redes sociales estaban haciendo filtro de los comentarios que atacaban la corporalidad o estaban generando comentarios o discriminación explícita en interacciones de redes sociales. Lo quitaron. Están quitando mucho de esas cosas, pues ya ni filtro, entonces la gente se está volviendo súper violenta, verbalmente, persiguiendo, pues eso no está muy bien, porque puede ser que, como esto pasa a la vida real, puede ser que se persiga a alguna persona por su identidad o que esta persona pues se haga daño, ¿no? A sí mismo. Entonces, por ejemplo, esta madrugada la alcaldía está muy de moda todo esto de las maratones, ¿no? Por lo que pasó sobre una conmoción, entonces la gente se está saliendo a correr, ¿no? Desde la semana pasada, antes de que hubiera, la gente ya está haciendo correr porque como que hay un sentimiento de que los mueve alrededor de eso. Entonces sale una atleta, pero la muchacha no tiene brazos. Entonces, ella, pues, como es deportista, seguramente con estas diferenciaciones paralímpicas, creo que se llama esta categoría, no tiene brazos, pero es una página de la alcaldía. Pues que hizo la gente comenzar a poner cosas como se les salen las manos, entonces como que comenzaron a agredirla en un espacio oficial, sin filtro, e Instagram no está quitando los comentarios. Entonces imagínense lo mismo, pero ocurriendo a nivel ¿sí? Entonces ya la gente no puede manifestarse. Ojo que entiendo que eso genera como, hay exageraciones basadas en todo esto de la cultura woke, que es un capítulo del mercado de la historia que está cerrando. Pero entonces las personas que no estaban montadas en la moda, sino que de verdad eso sí hacía parte de su identidad, están siendo victimizadas. Entonces, como que la torta del poder, que estaba como estas minorías que generaban mucho revuelo, está invertirse y pues eso para algunas personas va a ser, digamos, peligroso. El lugar de origen, de esto hemos hablado antes, ¿cierto? Entonces, como el lugar de origen, si es una población, si es un país, si es lo que sea, que también demarca todo lo físico, no se le nota las maneras de hablar, las maneras de comunicarse, pues, digamos, influye mucho. Ustedes a veces en los trabajos le preguntan dónde vive, y eso puede ser, digamos, un tema para excluir. Entonces, a otras personas que no les importa, es como que usted verá si puede llegar o no, no hay problema, siempre que usted cumpla con sus funciones, ¿no? Pero a otras personas sí les interesa mucho esto, ¿vale? Como que eso demarca los valores y todo lo demás, o bueno, se supone, ¿listo? Y aprovechando que llegó una compañera, vamos a entrar ya, digamos, a esta parte que es preguntarnos en la historia la historia reciente de los medios, o de la historia de la cultura, que significa una identidad como la que tenemos nosotros. Entonces, suramericanos, latinos, ¿sí? En determinado escalafón social, con determinados gustos. Y cómo, ¿se acuerdan cuando vimos historia del arte? Ellos decían como que en esta pintura lo que significaba era eso. Ellos decían que pues ahorita ya tenemos grandes escultores o buenos pintores porque todos hacen cosas muy raras. El arte se vuelve raro y más bien se vuelca como hacia los productos culturales mayoritariamente demandados. Es decir, canciones, productos de consumo, redes sociales, digamos, es como la historia del arte que vamos a dejar para las generaciones futuras. Entonces imagínense en el futuro la gente revisando TikTok, a ver qué era lo que pensábamos, ¿no? Va a estar bien intenso. En ese sentido, tenemos primero a los bachilos, ay, perdón. Luego tenemos al cuarteto de Nos, luego tenemos a Benito, a Bad Bunny, y teníamos una foto y se nos perdió, allá, y luego una foto. ¿Listo? Como para que comencemos a hablar de cómo el tiempo y el espacio y, digamos, lo que va a cambiar lo que conseguimos como identidad, ¿vale? Y va a hacer que pues uno se sienta diferente, se comporte diferente, y vamos a ver. Entonces vamos a escuchar aproximadamente un minuto y medio de cada canción y pues hacemos los comentarios. ¿Listo?
Bueno, identidades de vecinos, entonces, músicos que provienen de Bolivia, Venezuela, Colombia, como varios países, ¿cierto? Cuyas narrativas son, y música es hecha como, suena como hecha con palos, como muy poquito tropical, ¿cierto? Tenemos trompetas y tenemos un mood como muy, el camarote se lo llevan al corriente, como que esos son de ellos más o menos. Entonces vamos a escucharlos con esta canción que sonó bastante y vamos a... Yo solo quiero pegar en la radio. Miren Yo los solo quiero pegar en la radio. también hace parte como el mensaje que ellos tienen proyectos. ¿Cierto? Eran los 2000 y pico. Estoy ya cansado de estar endeudado. Está como endeudada. ¿Por qué? Porque pues en Latinoamérica en ese momento lo que se proyectaba era el sueño americano. Yo solo quiero. Entonces, vamos a ver, y no había futuro, digamos, estando acá. Todavía no había habido una apertura económica, los niveles de acceso a educación y a mercado, no había internet todavía así representativo en Latinoamérica, entonces miren eso cómo afecta a las personas. Estoy ya cansado de estar endeudado, de verte sufriendo por cada centavo. Dejémoslo todo y vámonos para Miami. ¿Dónde quieren ir? Para Miami. ¿Sí? Cómo será, digamos, la cuenta donde iban a desembocar muchos de los latinos que estaban buscando ese sueño americano en este momento, ¿no? Eh, Voy y, a lo que voy. y leamos un poco como los patrones estéticos que nos están dando, entonces él está como "Ay, que me lleve, ojalá me lleve, ya, no, y vuelva a regresar allá", era como una cosa así. Volverme famoso a la vida de artista, vivir de canciones, vender ilusiones que rompan 10.000 corazones. Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón. Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción, desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York. Listo. Entonces, según estas identidades, solo pueden realizarse si, digamos, alcanzan determinados lugares diferentes a Colombia o a Latinoamérica, pues, como ellos vienen como diferentes lugares, ¿no? Y esto era a principios de los 2000, entonces una cosa muy de en desventaja frente a otros lugares y desear estar allá o ser allá para poder realizarse como ser exitoso, estar feliz y todo eso. Luego tenemos el Cuarteto de Nos, ¿lo conocen? Entonces, identidades de esto, entonces, argentinos y o paraguayos, bueno, son eso, entonces, muy disruptivos y utilizan la sátira, digamos, en sus ritmos. Eso es como pop rock punk, una cosa como así. Y esa canción se llama No Somos Latinos, un poco representa ese pensamiento de que Latinoamérica es solamente de Bolivia, Ecuador hacia arriba, y lo que es Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay son la otra América, ¿sí? La otra América son los sureños, pero no son latinoamericanos, no porque eso es del diablo. Ya vamos a ver pues qué es lo que opinaban al respecto. Pensarán que soy medio ladino o que vivo borracho de vino. Quieren hacerme creer estos cretinos que los uruguayos somos latinos. Hace un tiempo parecía joda, ser chicano este de moda. Si me viera mi abuelito Arsenio cantando con acento caribeño y choco, digo ya está listo el pollo, ni frijoles ni arroyo, y el bayuyo ni yo. No me jodas más, no somos latinos, no me jodas más, no somos latinos, yo me acá en la Suiza del Sur. ¿Sí? Entonces, digamos que una identidad que intenta vincularse con otros lugares occidentales, ¿sí?
Y digamos, no se entiende muy bien, ellos tienen como muchas canciones, no se entiende muy bien si esto es lo que piensa la banda o están satirizando, digamos, este pensamiento, pero no es como que lo estemos inventando, sino que si uno ve otros productos culturales o escucha la opinión popular de personas, sobre todo los más mayorcitos de estos lugares, como que en realidad se creen blancos, aparte tienen apellidos que suenan como Belcolini, como, como Martini o Boteroni, como los que tendría el padrino, el jefe de la mafia. Esta. Entonces, miren cómo la identidad, digamos, se configura alrededor de esto. Pero, ¿sabían ustedes, si ustedes yo les pregunto cómo son los argentinos y los uruguayos, cómo los describirían ustedes? ¿Cómo los describirían físicamente? ¿Cómo se los así como perfilados, ¿verdad? Bueno, ¿sabían ustedes que en Argentina la gente solo es así en la capital? Busquen, digamos, como el contenido de afuera, digamos, de otras, allá no son departamentos, sino que les dicen como regiones, como, bueno, tienen como un nombre los departamentos y son lo que uno encuentra como hacia el suroccidente, más o menos, como una mezcla entre pueblos andinos, o sea, como indiecitos, mezclados con blanquitos, como con rasgos caribeños también, pero ni sé cómo son los imaginarios. Así ellos acá no se imaginan es con guitarritas, con gallinas, con sombrero volteado y tomando chicha. Y nos imaginan de esa manera. Eh, y nosotros nos imaginamos de esa forma. Entonces, es como de fuerte, digamos, esas narrativas que uno aprende eso, es como, primero, personas que han ido allá, y segundo, cuando comienzas a consumir cultura popular, no la narrativa hegemónica del lugar, sino como cultura popular, primero que son clasistas, racistas, pues lo que estaban diciendo ustedes, pero físicamente como que se dibujan de una manera que no son. Están así que allá es muy interesante, hay pueblos que están como lidiando con Brasil y hablan unas lenguas nativas súper interesantes y se parecen mucho como a los vocablos que ellos utilizan, como Pacuri, el Shur, como de esa manera, pero nadie las reconoce porque para nosotros o para ellos son blancos descendientes de italianos, ¿sí? Europeos, ¿sí? Como son los hijos del Papa, más o menos, como eso. Eh, Luego tenemos, como les decía, como en el 2008, entre 2008 y 2014, pasa algo con la identidad latina y tiene mucho que ver con el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser grandes consumidores del mercado y como, ¿te acuerdas que estamos hablando de las edades? Decíamos que cuando uno se vuelve interesante para el mercado comienza a ser importante porque pones tu plata, participas, lo que pasa es que ahorita uno a veces no tiene que tener plata, sino que con el mero, la mera circulación y el consumo de contenido está generando riqueza para alguien. Entonces, digamos que, no sé, alguien se vuelve viral en TikTok porque usted le dio likes y otras 2 millones de personas le dieron like. Comienza a generar plata porque entonces ahora esta persona puede ser un sponsor, puede tener un sponsor, puede estar utilizando el champú, lo que sea, y eso genera riqueza. ¿Sí? O sea, genera acumulación de riqueza que se vuelve interesante. ¿Qué está pasando con Latinoamérica a partir de entre 2008 y 2014? Llega el internet de fibra óptica. Antes era el connotado, ese que uno levantaba el teléfono y se caía el internet. El que había en las salas, cuando uno vi como que navegaba un punto que era súper lento. Era ese, pero llega la fibra óptica y comienzan a aparecer las redes sociales. Y como acá, digamos, nuestras identidades son tan diversas, tan fuertes y tan vistosas, comienzan a ser totalmente interesantes para mandar los productos y que los consumamos. Primero para instaurar la narrativa de la que hablábamos al y segundo, porque este es el mercado, digamos, virgen, donde no habían llegado ni europeos ni asiáticos y donde los gringos tenían ya una patica puesta. Pues como éramos la colonia, entonces venían y sembraban banano, recogían banano y se ponían un dictador para que nos controlaran. Más o menos esa era la historia latinoamericana del siglo pasado. Em, Estamos ahí listicos, pues muchas personas consumiendo internet, personas subiendo escalafones sociales porque aparecen en las universidades como promesa para salir de la pobreza, ¿sí? Entonces comienzan a captar riqueza en forma de dólares, también las personas van a otros países y comienzan a mandar dólares en forma de remesas, y Latinoamérica se vuelve, digamos, una potencia de consumo, no una potencia comercial, sino de consumo, donde todo el mundo quiere mandar, digamos, sus productos bueno, aparece AliExpress, por ejemplo, llega en el 2012 más o menos, ¿cierto? Porque unos chinos tendrían vender acá.
pues porque es un mercado bueno. Nos encantan las chucherías, nos encanta lo barato. Si es bueno o no, pues ahí depende, pues uno para qué lo vaya a utilizar. Pero ¿ustedes qué prefieren? ¿Ir al centro y comprarse los Adidas Campus que valen 70 o mandarlos a pedir los que le valen 600? Pues los campus que se ven bien, están buenos, que yo me compro los del centro, ¿cierto? Me alcanza para toda la pinta. Pues, con eso me he visto 2 meses, imagínense, me queda palcholado. ¿Vale? Entonces uno piensa de esa manera, porque es que pues uno vive en pesos, ¿no? No vivimos en dólares allá porque nos ven a nosotros. Entonces para el mercado chino y para otros, digamos, el vietnamita y ese tipo de cosas, para los españoles, pues era muy rentable. Hasta el panameño, ¿sabes que los panameños hacen buenos zapatos? Y que la réplica es similar a la de Panamá. Bueno, toda esta vuelta para decirles que comenzó a ser reconocido el hablar en español, lo que nos va a decir esta canción, que es de Bad Bunny, que se llama El Apagón, que se dé espacio para que, por ejemplo, Calle 13 deje de hablar eh, ¿cómo que se llamaba la canción de Atrévete, te salte del closet? Y comencé a hablar de otras canciones como Latinoamérica y ese tipo de cosas, como que aparte de revelarse estaba de moda, aparte de ser disruptivo y marchar estaba de moda desde el 2008 hasta el 2024. Hasta el modo, vamos a ver qué pasa en las próximas elecciones de Senado y de presidencia en este lugar del mundo. Y también aparece, pues todo el mundo quiere hablar en español. Inclusive, ojo que las Kardashian y Shakira son buenos indicadores de estética a nivel mundial y de mercado. Porque las Kardashian siempre están en el top. Entonces, ¿cómo son las Kardashian? Entonces comenzaron a ponerse caderitas, ¿cierto? Como cuerpos no tan esbeltos, sino como más fornidos. Em, una de las Kardashian estaba saliendo con Benito, por ejemplo, eso es un indicador grandísimo, ¿vale? Luego, pues ya otras Kardashian como se con Travis Barker y luego con Timo con no sé qué, eso también le indica, entonces miren que la cosa está dando la vuelta. ¿Sabes? Shakira hablaba, cantaba y hablaba en inglés hasta 2008 más o menos, y luego pues, volvió a cantar en español a la raca. ¿Qué pasó? Pues se abrió, digamos, un mercado grandísimo, porque también es que estaba instalada en España, ¿no? Pero se abre el mercado de los hispanohablantes grandísimo y eso manda otra vez. Creíamos que el mundo estaba cambiando, por esto la cultura woke, pero pues resulta que no. Era solo una burbuja del mercado que se está reventando en este momento. Bueno, pero vamos a escuchar esta canción. La No, introducción es diferente ey, que dice. Es oscura. habla de un bofetón, Puerto Rico está en cabrón, ey, estoy en cabrón, Puerto Rico está en cabrón, ey, pichea Maldiva, yo me quedo en Palomino, ey, si no me voy para redes, un saludo a mis vecinos, ey, aquí el calor es diferente, el sol está ahí, no, ey, la capital del perreo, ahora todos quieren ser latinos, no, ey, pero le falta sazón, batería y reggaetón, ey, cuido con mi corillo que somos un montón, ey, le falta sazón, batería y reggaetón, ey, cuido con mi corillo que somos un montón, welcome to the calentón. ¿Vieron todo lo que nos dijo, digamos, en un minuto? Comparémoslo con lo que nos decían. Estas son canciones que fueron muy escuchadas, muy reproducidas. Eso lo que significa es que las personas están de acuerdo con eso, ¿sí? O al menos lo consideran como una parte importante para representar pues, lo que están sintiendo. Entonces, vacilos con, si no estoy allá, no me muero, ¿sí? Uruguayos con qué pereza ser latino. Y Esteban está de moda ser latino. Creo que hay una parte que dice como que hasta cantar algo en español, ¿cierto? Y miren cómo nos muestran cosas a las que estamos acostumbrados, los materiales desgastados, las ropas frescas, porque pues hace mucho calor en todos lados, menos acá en este salón, un frío horrible. Eh, los mochitos, la mugre, lo orgánico, ¿sí? Entonces no vimos, en Basilos estábamos viendo el aeropuerto, ¿cierto? Y llegando a Miami, ¿sí? Pero acá estamos viendo los materiales desgastados del barrio, estamos viendo el barrio popular latino, dándosele valor a eso, donde venir del barrio está de moda. Tanto así que, como les dije, en el colegio donde yo trabajaba, que los peleitos no eran de barrio, sino que vivían en Altos de APA y Altos de Melba, comenzaban a hablar, uy, mano, uy, la tropa, comenzaban a hablar como si fueran del barrio. Porque entonces, como esto estaba socialmente aceptado, solo que luego eso se vuelve un producto, ¿no? Y este man pues la ha roto 2 veces seguidas, está ahí como con Shakira codo a codo, siendo pues las canciones más reproducidas.
Pero pues no solamente eso, sino que eso representa que es que como somos tantos en Latinoamérica consumiendo, hay una cosa que llaman el post-desarrollo, que comienza, la hibridación cultural latina comienza a afectar, digamos, los otros países que antes nos estaban mandando las narrativas. Es interesante conocer eso, sobre todo para ustedes que comunicadores y comunicadores, digamos, están en el chicharrón. Bueno, para uno también, pero pues no, la docencia no comunican. Pues, me veo como la más en eso, pero es muy interesante saber eso. ¿Listo? Eso pensábamos hasta el año pasado. Bueno, aquí hay una película pero esta, pero me la tumbaron el video. Eso pensábamos, venían una onda muy, digamos que partía de lo que ocurre en la pandemia, entonces mucho a la funcional, entonces pensamos que hacer plata, todas las economías eran las que iban a ser hacia arriba, ¿sí? Entonces estaba Greta Thunberg por allá diciendo, uy, no paren las máquinas, how you dare. Entonces, ¿cómo te atreves? Y pues todo lo woke y todo lo demás, llega la pandemia, entonces hay una pausa, ay, perdón, lo arreglé. Todos nos encerramos, ¿cierto? Todos estamos hiperconectados, pero aunque estemos emocionales, románticos y conectados, nos hace falta, pues, el contacto y el ser y el habitar los espacios y todo lo demás. Entonces aflora otra vez todo el tema de lo emocional, ¿sí? Entonces aparecen escenas como, de pronto se vieron Endgame, el de los Avengers, que muere Spider-Man. Es una cosa muy emocional que parte pues de uno como siente acá, ¿no? Que no son los amigos, los panas, la muerte, el barrio, entonces aparecen No Way Home o bueno, todas las películas de Spider-Man son muy de esta era, ¿cierto? De reencontrarse, de la añoranza, ¿cómo se llama? Cuando uno extraña el pasado. ¿Cómo es esa palabra? Nostalgia. O sea, mucho de la nostalgia, pero lo que pasa después de la nostalgia es que, bueno, estamos hartos de los medios de comunicación y queremos volver a un lugar mental, ¿sí? De tipo donde estamos más tranquilos. Los 2000, pero lo que pasaba con los 2000 era que estaba vacío, ¿cierto? Y que o sea, es un lugar más tranquilo donde uno no se preocupa porque hay una pandemia que nos va a matar a todos, de que no va a haber pensiones cuando envejezcamos, de que se va a acabar el mundo por las guerras de Ucrania, pero también había un rechazo, digamos, hacia las identidades latinas. Y digamos una cosa se llama nacionalista, donde se concentraba, digamos, los gringos estaban allá, pues así, acaba de pasar lo del 911, el avión que se estrelló, entonces estaban totalmente cerrados. Y volvemos a eso, y acá estamos ahorita. Esta fotico la tomé el domingo de un periódico, me encontré en un almacén de esos que llama Cañaveral. Porque un periódico y de Centenario, y con el Centenario por ahí por el norte, hay un periódico con este mensaje, un poco está como hablando de lo que está pasando. Miren, aparece la palabra poder, Francia lidera igualdad. Miren lo que nos está queriendo decir con esta caricatura muy diciente, porque un periódico ubicado en este almacén donde va a ser el tipo de personas tiene esta imagen. Seguramente es una crítica, ¿cierto? Pero seguramente también es un mensaje de lo que está pensando la gente, lo que está demandando leer la gente. Y está justo al lado de las cajas. Sería bueno ver qué canciones salen esta semana, ¿sí? En línea con lo que hemos estado hablando. Échale ojito, a ver, y seguimos hablando de identidades y poder, pero pues bueno, miren lo que está volviendo a pasar, ¿sí? Entonces hacemos la vuelta así, toda esa nostalgia tiene cosas buenas, pero también tiene cosas que hay que estar, digamos, preocupados. Entonces, tomémonos un descansito de unos 15 minutos, bien para los que soportan. Voy a dejar aquí ya de grabar, luego les subo esto